El tema que vamos a ver juntos hoy es un tema importante, es un tema necesario, pero a la vez veo que muchas veces es confundido y tal vez incluso para muchos desconocido. Hoy les invito a que podamos ver bíblicamente lo que significa vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro tema hoy, viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Podríamos decir de otra manera que está relacionado con una palabra que escuchamos frecuentemente, la llenura del Espíritu Santo. Y por eso decía, muchos tal vez desconocen, tal vez hay un poco de confusión, hay muchos comentarios circulando por ahí, pero les invito a que podamos ver bíblicamente acerca de este tema. Y antes de avanzar, tenemos que recordar, entender que el Espíritu Santo es una persona. No como algunos enseñan diciendo que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, que no es una persona. Podemos nosotros reconocer, entender, saber que el Espíritu Santo es una persona claramente por algunas características que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y solamente voy a mencionar algunas de esas características. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene intelecto. Y ahí en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo la parte final del versículo 10 dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? Lo profundo de Dios. Claro, voy a mencionar un poco más adelante porque el Espíritu es una persona, pero no es una persona disociada, alejada, separada de la divinidad. Él es Dios. Y dice que Él conoce y escudriña lo más profundo de Dios, intelecto. Pero también podemos ver que Él tiene emoción. No lo voy a mencionar al versículo porque lo vamos a tratar más adelante. En la Biblia podemos encontrar que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos ponerle en una situación de tristeza. Pero también vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, en relación a los dones que Dios da a sus hijos, y dicho sea de paso, a propósito, hago un breve paréntesis. Si un día entendiste tu condición de pecador, claramente, no solo entendiste, supiste, la Biblia me dice, soy pecador, estoy separado de Dios, te sentiste perdido, reconociste tu condición y por lo tanto, sabiendo que el único camino, como decía Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, pusiste tu fe en Él, entraste a la familia de Dios, aceptaste por la fe, no la oración solamente. La Biblia, y yo suelo mencionar frecuentemente, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un proceso en la salvación. Yo comprendo que soy pecador, pero no es solamente entender. Me siento perdido, reconozco que ya no puedo hacer nada. Y por lo tanto, voy a Jesús, acepto el regalo de la salvación. Entonces, si viniste a Cristo, si tenés a Cristo en tu corazón, por lo menos un don espiritual tenés. Y ahí en ese capítulo de 1 Corintios, en el capítulo 12, en relación a los dones dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. No depende de nosotros. Y sin ánimo de cuestionar, de criticar a nadie, mis queridos hermanos, con mucho amor lo digo, el Señor ya te dio el regalo, por lo menos un don. Y no es, yo quiero tener aquel don y voy a ponerme a orar. No, dice claramente, Él reparte
lo da, lo administra en forma particular, dice, y como Él quiere, voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad, es una persona. Y es una persona de la Trinidad. Hablando de la Trinidad, y antes de seguir avanzando, quiero hacer otro paréntesis y aclarar. La Trinidad nos da un claro ejemplo de lo que es sumisión. Eso que tanto nos cuesta. Y hasta a veces cuando leemos la palabra sumisión en la Biblia, decimos, no, esa palabra debería ser borrada, sacada, porque está bien. Hoy se emplea de una manera incorrecta la palabra sumisión y pensamos en esclavitud, por ejemplo, en un dictador, en alguien que te va a oprimir. Pero la Trinidad, Dios nos va a dar un ejemplo de sumisión. Y vos decís, ¿cómo? El Hijo, Jesús, aunque es Dios y no es inferior al Padre, Él se sometió a la voluntad del Padre. En ese acuerdo de la Trinidad, y hablando de la Trinidad, tenemos que recordar qué es. Son tres personas de una misma esencia. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No hay diferencia en ellos en jerarquía, son Dios. Él es Dios. Yo sé que está en cortocircuito tu mente y el mío también, porque decís, ¿cómo puede ser tres personas pero a la vez son uno? La misma esencia. Y el Hijo se sometió al Padre en Juan capítulo 6, versículo 38. Y hay otros versículos, pero solo lo voy a mencionar. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. El Hijo se somete al Padre. El Espíritu Santo, aunque es Dios, no es inferior al Padre, tampoco es inferior al Hijo, pero se somete al Hijo y da gloria al Hijo. Podemos ahí leer en Juan, en el capítulo 16, en el versículo 14 dice Jesús, Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu. Ahí viene hablando del Espíritu y va a presentar algunos de los ministerios, algunas de las obras que hace el Espíritu Santo. Él me glorificará porque dice, tomará de lo mío y ¿qué? Os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué ejemplo? El Hijo se sometió al Padre. No hay diferencia de jerarquía, hay diferencia de funciones. El Padre desea, el Padre quiere redimir, el Hijo ejecuta, desciende, viene, habita entre nosotros, como dice en Juan. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Habita entre nosotros, muere en una cruz ocupando tu lugar y mi lugar ahí en la cruz para salvarnos. El Espíritu Santo testifica. En la presencia ahí en Pentecostés vemos que cuando Él viene sobre las personas, sobre aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador y marca la diferencia, va a testificar de la presencia de Dios habitando en esa persona. Es importante recordar y acerca de los ministerios, y no voy a entrar en muchos detalles por amor al tiempo. No es una clase específicamente estudiando todos los detalles acerca del Espíritu Santo. Hoy queremos ver lo que es vivir bajo el poder del Espíritu Santo, y esos ministerios los voy a ir mencionando rápidamente. En primer lugar, sabemos que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. Él está en la salvación, toma la verdad, la aplica al corazón de la persona, como ya mencionamos, se siente pecadora, entiende que no hay otra solución, que solo Jesús es el camino, pone su fe en Jesús, acepta a Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo sella. En la vida del cristiano viene, hace morada permanente y hace sello. Me pertenencia. Le perteneces a Dios en el momento que crees. También bautiza. Y no estamos refiriendo de pasar por las aguas. La palabra bautizo es sumergirse, meter, introducir. Cuando crees, aceptas a Cristo como tu Salvador, sos introducido en la familia de Dios. Él también enseña. En Juan capítulo 14 dice que Él os enseñará todas las cosas. Él guía.
Él también encomienda. Él es quien llama a personas individuales con un propósito para servir, para ministrar, para una misión. Encomienda. Él envía. Como dije, no voy a entrar en todos los detalles, en todos los versículos por amor al tiempo. Él también contiene. ¿Cómo? Sí. El Espíritu Santo, su presencia en la vida del cristiano es para controlar y hace que haya ese combate entre nuestra vieja naturaleza y esa nueva creación. Como dice, las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. Hay una nueva creación habitando en nosotros y hay ese combate. No nos deja hacer lo que queremos. Él contiene. Pero también sabemos que Él intercede por nosotros. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo orar y Él es como una especie de traductor. Él lo envía el mensaje de la forma correcta al Padre. Él intercede por nosotros. Él da testimonio de Jesucristo, como ya lo mencionamos, pero al mismo tiempo Él llena. Y antes de avanzar en este tema, el sello es una vez y para siempre. Cuando crees, fuiste sellado, ya está. Cuando crees, sos bautizado y ya está. Sos hijo. No dejas de ser hijo nunca más. Sos hijo por la gracia, no por tus méritos. Pero en la llenura pueden haber diferentes momentos, diferentes etapas y pueden producirse en más de una ocasión. Y ya metiéndonos en nuestro tema, les invito a que vayamos a Gálatas. Solo un versículo para meditar en torno a él. Gálatas capítulo 5. Es interesante observar dónde se encuentra el versículo que vamos a leer. En el capítulo 5, en la primera sección, va a decir que tenemos libertad y no está hablando de libertinaje, sino estad firmes en la libertad. Él te rescató del pecado. Cuando aceptaste a Cristo, fuiste rescatado, fuiste limpio, fuiste perdonado del pecado, no para hacer todo lo que a vos se te antoja, sino para disfrutar de una nueva vida, hacer lo que Dios ya planificó para tu vida. Esa es la verdadera libertad y no, puedo hacer lo que se me antoja. Y después en la siguiente sección del capítulo 5 de Gálatas va a decir acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y va a ser como una especie de contraste. Esto es carne, esto es espíritu. Esto evidencia la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en vos. Esto va a evidenciar que o no estás escuchando o no le estás dejando orar al Espíritu Santo, o tal vez probablemente nunca aceptaste a Cristo en tu corazón. Y vamos a avanzar más sobre ese concepto mientras vamos estudiando. Leemos ahí en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante observar que esa palabra andar es una orden. Todo hijo de Dios debe entender que esta no es una opción. Todos deberíamos andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar? Y solamente voy a hablar de dos palabritas que podríamos decir, esto está relacionado o esto significa andar. Andar en el Espíritu, andar bajo el poder del Espíritu o ser lleno del Espíritu Santo. Y la primera palabra que vamos a ver en esta mañana es rendirse. Esa palabra tiene que ver con entrega, sometimiento, sujetarse, someterse al dominio o a la voluntad de alguien. Y acá te dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esa palabra andad, la idea de esa palabra original en el griego es andar andar alrededor, un círculo. Hay un parámetro.
hay un límite. ¿Sabes qué? Nosotros no podemos vivir la vida cristiana, vivir la vida de Cristo según nuestras reglas, porque Él ya las puso acá en su palabra. Debemos andar bajo las reglas, bajo lo que el Espíritu de Dios nos indique. Vemos otro versículo en cuanto a este concepto de andar. Vivir bajo el poder del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo tiene que ver entonces con esto, rendirse. Y en Gálatas, ahí en el mismo capítulo 5, hay un versículo, en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Si decís que el Espíritu de Dios está en ti, en tu vida, si decís que has nacido de nuevo, si decís que un día aceptaste a Cristo en tu corazón, entonces, si vivimos por el Espíritu, porque Él nos dio vida, tenemos que andar también por el Espíritu. Y hay un versículo que va a ayudarnos a entender un poquito más. En Efesios capítulo 5, Efesios, ahí cerquita nomás está. Capítulo 5. Que también es un versículo que se encuentra en una sección muy importante. Y habla de que debemos andar como hijos de luz, como cristianos, mostrar, evidenciar de que Él está en nosotros. Y allí en el versículo 18, un pasaje muy, muy conocido, dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Sed llenos del Espíritu Santo. Algunas consideraciones en cuanto a este versículo. Ahí cuando aparece, no os embriaguéis con vino, la palabra más sería, no te intoxiques. Y va a utilizar un gráfico, va a tomar el elemento de la ingesta, o sea, de cuando tomas alcohol, y el alcohol te intoxica. Y estás bajo el control del alcohol. Y ya sabemos lo que muchas veces hablamos, el borracho hace esto, el borracho hace aquello, el borracho, y muchas veces incluso es una excusa que utiliza, yo estaba borracho y no me di cuenta, no me acuerdo de nada, lo que dije, lo que hice. Está bajo el control del alcohol. Dice, no te intoxiques con vino, en lo cual hay intoxicación. Antes, sed llenos, otra vez, sed llenos del Espíritu. Y si te das cuenta, todavía no habló de manifestaciones del Espíritu, de poderes extraordinarios que superan nuestra comprensión. No está hablando de anda y hace esto, camina. No. No habló de cosas maravillosas. Está hablando de aspectos prácticos. Sé lleno, entregale, control. Así como podés caer en el error de permitir que el alcohol controle tu vida, déjale controlar al Espíritu Santo tu vida. Entregale todas las áreas de tu vida. Dice, no os embriaguéis. El verbo llenar en la palabra de Dios no tiene que ver con cantidad o contenido o cantidad, como si nosotros fuéramos recipientes vacíos que necesitan determinada cantidad de combustible espiritual para seguir funcionando. Porque cuando Él viene, viene enteramente. Viene plenamente a nuestra vida y hace morada en nosotros. En la Biblia, el concepto de ser llenos o vivir bajo el poder o bajo el control, esa es la palabra, ser controlados por el Espíritu. Y hay algo interesante y siempre me pesa a mí y siempre lo voy a compartir. Nosotros no podemos ser llenos, no podemos ser controlados por el Espíritu Santo si vivimos alejados del libro sagrado. ¿Se acuerdan? Leímos, Él tomará de lo mío.
hay un principio. El Espíritu Santo va a tomar la verdad que has leído, que has memorizado. Es verdad, y no sé si te ha pasado, que en un momento vos pareciera no te acordabas de un versículo que hace mucho memorizaste, y en determinadas circunstancias, ya sea para dar un consejo o para vencer una situación que estás atravesando, el Espíritu Santo toma esa verdad, la trae a tu mente y la aplica a tu corazón. Muchas veces son promesas, verdades, y cuando estamos mal, convicción de pecado. Hay un versículo maravilloso en Salmo 19, versículo 7, y dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Convierte el alma. ¿Qué es esta palabra hebrea? Convertir es así. Voy para acá. La ley de Jehová es perfecta. Y me vuelvo. Convierte el alma. Voy por un rumbo. El Espíritu Santo toma la palabra. Produce convicción en mi corazón. Y vamos a hablar en casa. No existe jerarquías. No existe posición. Pastor, misionero. No, soy misionero, estoy libre de pecado. No. Todos nosotros somos llamados a ser llenos. Todos nosotros somos llamados a estar cerca de la palabra de Dios. Leer, meditar, memorizar. Convierte el alma. La palabra de Dios es como un espejo, y a veces me miro en el espejo y veo cosas que no me gustan. Como en la mañana cuando te despertás, el pelo está descontrolado. Te tenés que acicalar, peinar. La palabra de Dios es como un espejo y te va a mostrar cómo estás. No te engañes. No me puedo engañar. O sea, intento a veces engañarme a mí mismo. Puedo engañarle a ustedes, pero a Dios no. ¿Cuáles son estas evidencias del Espíritu? El resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas, ahí en el mismo pasaje, un poco más adelante de nuestro pasaje principal, en el capítulo 5, versículos 22 al 23, vamos a leer esos versículos. Y dice así: mas el fruto, presta atención, me llama la atención porque va a decir varias cosas, varias características, pero dice el fruto en singular. Mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y empieza con amor. Y no ese amor que nos quiere vender el mundo. Un amor egoísta que busca lo suyo propio, que no es capaz de esperar. Acá se refiere al amor ágape, el verdadero y puro amor que viene y procede de Dios. Gozo. Esa palabra es tan maravillosa y quiero que sigas conmigo en este hilo de pensamiento. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Es un recurso. Ya vimos sus ministerios. Él sella, Él guía, Él enseña. Él te da el poder para vencer. Mira, gozo es esa alegría que va más allá de una comprensión humana. Y podés estar atravesando circunstancias reales. Porque a veces pensamos que la vida cristiana es todo color de rosa y discúlpame tirarte ese cuadro lindo. En la vida cristiana puede venir tormentas que van a hacer tambalear tu fe, pero en Cristo y por medio del Espíritu Santo podés tener gozo, aún en los momentos más difíciles. Paz, esto que el mundo busca, y hacen tratados y hacen convenios y tratan de arreglar la paz, pero no hay paz en el mundo. Y sabemos que nosotros tenemos paz por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo vino a restaurar esa relación que tenemos, esa relación rota que teníamos con Dios.
tenemos paz para con Dios. Podemos tener paz con nosotros, entre hermanos. Podemos tener paz con las personas. Paz interior. Qué bueno es irte a la cama y saber que tus pecados, no por tus méritos, fueron quitados, fueron perdonados. Fuiste limpiado. No importa dónde has caído y dónde estabas, Él te limpia, te salva, te sana. Gozo, paz, paciencia. Qué interesante palabra, paciencia. Y esa palabra en realidad tiene que ver con largura de ánimo, aguante. Qué recurso el Espíritu Santo en nuestras vidas, capacitándonos. A veces te ha pasado luchas, pruebas y decís, voy a tirar la toalla, me voy a volver atrás, voy a dejar todo. Él te da el poder para aguantar, para soportar, para estar firme. Benignidad, y tiene que ver con todo lo bueno. Esa palabra en realidad no es un buenito, un tonto. Excelencia moral. Calidad de bueno. Y vos decís, sí, pero somos pecadores. Mi carne me induce, me quiere llevar, me arrastra a esto. El Espíritu Santo nos da la capacidad de reproducir a Cristo. A Cristo. ¿Te ven como Cristo? Bondad, fe. Y no solo esa fe de la salvación, fe para enfrentar esta carrera que vivimos transitoriamente hasta que vayamos a la patria celestial, al hogar. Fe. ¿Cuántas veces dudamos? Nos sentimos sin fuerza y decimos, Señor, no. Él nos da la fe, la confianza, mansedumbre. Y mansedumbre no es ser tonto. Mansedumbre tiene que ver con esa gentileza. Templanza. Un poder bajo control. Un poder bajo control. Puede ser una dinamita que en cualquier momento puede explotar y de repente dice, mira, un poco el pastor era temperamental el pastor. Y él nos controla. Cuando vos decís, en mi carne tengo ganas de hacer cosas que yo mismo a veces no lo creo. Claro que lo podés hacer, lejos de él sí. Poder bajo control, dominio propio. Él nos capacita. Cuando ya estabas por hacer o decir algo que no corresponde y está ahí en tu interior, no lo hagas. No lo hagas. No es ser tontos, es darle el control de tu vida. Una persona compró un vehículo hermoso, como en toda propaganda te dicen todas las cosas que puede hacer el vehículo, un 0 kilómetro. Y también pasa algo que creo que más de uno nos vamos a sentir identificados, porque el vehículo venía, el paquete, todo, la llave y manual. Preguntan esta mañana, ¿quiénes son de leer manuales? Lo primero, compraste algo y vamos al manual. Yo les voy a ser sincero. A mí me cuesta y a veces por lo general me olvido del manual. Pienso que experimento y voy a descubrir todas las cosas. Bueno, este hombre se compró el vehículo y empezó a frustrarse, a sentirse mal, porque decía, me vendieron algo, todo lo que me dijeron que podía hacer y no lo encuentro la vuelta, no lo sé hacer y al final parece que este vehículo me estafaron porque no es lo que me dijeron. Y un día se encuentra con un amigo, con un compañero al que hace muchísimo tiempo no veía. Y ahí charlando le dijo, mira, me adquirí este vehículo, lo compré y parece que me estafaron. ¿Por qué? Le dice el amigo. Y porque me dijeron tantas cosas buenas de este vehículo y la verdad no sé ni siquiera un
2% tal vez estoy viendo que realmente lo puede hacer. Y su amigo le dijo, discúlpame, pero ¿vos leíste el manual? Y la respuesta tal vez es como la mía. No. Pensé que lo podía descubrir. ¿Sabes que muchas veces somos así? Acá está el manual. La palabra de Dios. Es un espejo, te muestra cómo sos. La primera cosa que tiene que ver con la llenura o vivir bajo el poder del Espíritu Santo es rendirse, entregarle tu vida. ¿Cómo te vas a entregar tu vida si no sabes qué es lo que tenés que entregar? Si no sabes cómo lo tenés que hacer. Aquí está, la palabra de Dios. Y ya terminando en esta mañana, vamos al otro punto. Lo otro que tiene que ver con vivir bajo el poder del Espíritu Santo o la llenura. Lo primero era rendirse, entregarle, sometete. Dejarle el control de todas las áreas de tu vida al Espíritu de Dios. Pero la siguiente es rechazar. ¿Rechazar qué? Vamos ahí a nuestro texto base que leíamos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y leíamos en la primera parte, decía, andad pues en el Espíritu. Y la siguiente parte dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes que esa palabra satisfacer o satisfagáis ahí tiene que ver, no le des el gusto? No le cumplas su deseo, su petición a tu carne. No le cumplas el deseo a tu carne. Y es interesante recordar un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 13. En los versículos 13 y 14 dice así, Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es fuertísimo este versículo. Ahí dice que debemos andar honestamente y eso es una vida decorosa, un comportamiento correcto. Como se dice, un comportamiento digno de un hijo, de un ciudadano, un hijo de Dios, un ciudadano del cielo. Dice no en glotonerías, y esa palabra tiene que ver en realidad no necesariamente con comer, sino con descontrol. Perdiste el control y empezás a hacer cualquier cosa. Con borracheras, dice, y es la misma palabra que leíamos de no te intoxiques con vino. No te intoxiques con vino. Perder el control. Dice no en lujurias, descontrol sexual. Tampoco en lascivia. Y acá ya es un libertinaje. Ya no me importa nada. Ya no tengo en cuenta lo que dice la Biblia. Y empezamos en esa forma de decir, yo de todos modos no estaba de acuerdo con la Biblia. Yo de todos modos no creo que sea así. Libertinaje. No en contiendas. Peleas. Y a veces me pongo a pensar, ¿es posible peleas entre cristianos? Sí. Cuando no le cedemos, no le rendimos enteramente nuestras vidas a Él. Envidia. Y me llamó la atención esa palabra en el original, porque tiene ese concepto de envidia, de celo, pero en realidad su raíz es me sonrojo, me pongo colorado. Y a veces nos ponemos así. Lo que el otro tiene, yo también lo quiero. ¿Por qué tiene y yo no lo tengo? Envidia. Y acá dice, sino vestíos. Y el concepto de esos vestíos es que ya está. El recurso, el elemento está. Lo que vos tenés que hacer es sumergirte, como ponerte un pullover. ¿Viste cuando te metes adentro? Sumergirte, someterte. Vestíos del Señor Jesucristo. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Y esa palabra es interesante.
porque literalmente es matarle. No le des de comer, no le proveas, no te distraigas, no le des oportunidad. Y ahí la palabra deseos dice, no proveáis para los deseos. Es la misma que aparece, por ejemplo, en Santiago, cuando dice y habla de concupiscencia. ¿Se acuerdan? Habla de esa, y dice uno, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es la palabra concupiscencia? Malos deseos que están en nosotros. Y no le proveas, no le des el gusto, no le des de comer. Romanos, leíamos eso en Romanos capítulo 13, pero en Colosenses vemos un versículo, algunos versículos, capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista. Hacer morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y es interesante, guarda, atención, que es idolatría. ¿Qué es tu ídolo? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es el ídolo para vos? En 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 al 27 dice, todo aquel que lucha, me encanta porque Pablo tiene una idea gráfica en su mente del deporte. Y va a decir, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Lo que le cuesta al deportista. Ellos, los que están haciendo el deporte en la vida real, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible, algo que se marchita, porque era el premio, una corona de laurel en aquella época. Pero nosotros una que no se marchita, que va más allá, no se corrompe. Así que él va a hablar cómo es su carrera en su vida cristiana y va a decir, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. No, vamos a ver cómo va a pasar. No sin tener en cuenta el plan de Dios. No a los chapotazos. No como dice a la aventura. De esta manera peleo, y va a utilizar otro gráfico. Primero hablaba de la carrera y después va a hablar del combate. No, de esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire. Si alguna vez hiciste box, te das cuenta cuando haces al aire nomás lo que te cansas. Y encima no hiciste nada, no le golpeaste a nadie. Pero mira lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mis queridos hermanos, acá Pablo no está hablando de autoflagelación. Me golpeo en forma literal, me hago sangrar y así voy a disminuir el deseo del pecado en mi vida. No, está hablando de decisiones drásticas. Y va a poner como ejemplo, y dice, esa palabra golpeo mi cuerpo, es una palabra técnica que se utilizaba en el box y es pegar acá debajo del ojo. Obviamente se inflama, obviamente quita la visión y te deja en una condición de inferioridad, porque no tenés toda la visión. Y dice, lo pongo en servidumbre, él no me controla, es esclavo, yo tomo las decisiones. Y dice, no sea que habiendo sido yo heraldo. Esa palabra, ¿qué era? Queruso. Y era aquel que proclamaba, esa es la palabra, la definición, el significado, pero la raíz de esa palabra, querux. ¿Quién era el querux? El que iba a esos deportes, a esas competencias, y era el que se encargaba de explicar cómo era el deporte, es decir, las reglas. Era el que después llamaba a los deportistas a la competencia. Y mis queridos hermanos, pensando en este concepto, decía, wow, podemos tener años de cristiano, podemos ser maestros de escuela dominical, podemos ser pastor, misionero. Y dice, no sea que habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser descalificado. No está hablando de pérdida de salvación, desaprobado. Desaprobado. Dice, yo mismo, habiendo sido heraldo para otros, yo te daba las reglas, yo te acuerdas que te enseñaba, y yo mismo vengo a ser desaprobado. Dios tocó mi corazón
preparando este mensaje. Porque todos tenemos que hacer esto. Permitir que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas. El pecado no confesado, el pecado en la vida de un cristiano, no somos perfectos, pero debe ser un accidente, no una práctica. No me vuelvo profesional del pecado. No es una constante. El pecado no confesado siempre va a interrumpir nuestra relación con Dios. Pero también podemos ver por la palabra de Dios que nuestro pecado entristece. Y ahí en Efesios capítulo 4, que lo mencionamos al principio, versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. Y esa palabra contristar es hacerle pasar por tristeza, porque le haces cohabitar con el pecado, porque Él está en nosotros. Y cuando yo hago algo malo y pienso, nadie me ve, nadie me escuchó, nadie lo sabe, no solo lo sabe, está en vos, está en mí y está ahí, lastimosamente triste, viendo, escuchando lo que hacemos. Y también en 1 Tesalonicenses dice en el capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Y esa palabra es como tratar de extinguir, apagar un fuego. ¿Y sabes cuándo lo hacemos? Cuando el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Y sabes qué? Ante la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, nosotros decidimos desoír. No lo atendemos, no lo escuchamos y no hacemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Un hombre había aceptado a Cristo como Salvador. Recientemente era un nuevito en la fe. No era, por lo tanto, un maestro de años de la iglesia. No era lejísimos de ser un teólogo, pero en su poco conocimiento, en su poco tiempo de haber aceptado a Cristo como Salvador, un día se acercó a alguien a él y le pregunta: ¿cómo podés graficarnos la nueva vida en Cristo? Y le dijo: yo lo veo así, en su sencillez. Dijo: es como dos perros en mi interior. Y la persona se sorprendió. ¿Cómo? Pero quién gana? ¿Y quién gana? Gana al que yo más le doy de comer. Ese gana. Al que le presto atención y le doy de comer. En esta mañana decís: bueno, el Señor me ha estado hablando y bueno, hoy podés venir a Él. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, versículo conocido, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Ese es el camino, la herramienta que Él proveyó para sus hijos, para que nosotros podamos mantenernos en limpieza y andar en santidad. La confesión. Y confesión es no decirle a Dios lo que hiciste, porque Él es omnisciente y sabe todas las cosas. Es decir lo mismo que Él dice acerca de lo que vos hiciste. Homologar, esa es la palabra. Decir lo mismo. Esto que dice, Señor, es pecado. Porque no es pecado. Mentiste. Te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu cabeza en esta mañana. Si estás en esa situación de decir: he pecado, no estoy bien, no le permití al Espíritu Santo para nada controlar mi vida, por lo tanto, debiendo vivir como un rico en Cristo, vivo como un pobre, luchando con mi vanidad, con mi orgullo, con lo que pienso que creo que soy y en realidad no lo soy. Vení a Cristo. Él está con los brazos abiertos y dice: confesame, decime, yo te voy a perdonar, yo te voy a restaurar. Pero existe, como decía, la otra posibilidad. Si el Señor no te está hablando, revé. ¿Tuviste un encuentro personal con Él? La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo uno de los caminos, yo soy el camino. Y si en esta mañana entendés tu condición de pecador, puedes decirle a Dios a través de una oración breve. La oración no te salva, sino que hayas entendido tu condición y pongas tu fe en Jesús. Puedes decirle así: Dios, en esta mañana me doy cuenta que soy un pecador, que mis pecados me separan de ti, que solo Jesucristo puede salvarme, sanarme, limpiarme, darme la vida eterna. Le abro la puerta de mi corazón. Ven, Jesús, a mi vida, sálvame, confío en ti. Si alguna persona en esta mañana ha hecho esta oración de fe, podrías levantar tu mano sin vergüenza. Vamos a terminar orando por vos. ¿Alguna persona ha aceptado a Cristo en su corazón? Solo Él, amén. Solo Él nos da el poder, nos capacita para vencer. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos sella. ¿Alguien más puso su fe en Jesús? Señor, ven a mi vida, sáname, sálvame. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú estés obrando en sus vidas, en sus corazones, y ayúdanos a vivir como lo que somos, ricos en ti, hijos tuyos, y aprovechar el recurso de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En nombre de Jesús. Amén.